Hola, muy buenos días. Feliz sábado para todos. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Estoy muy agradecida de Dios porque me permite la oportunidad de compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y también les agradezco por esta gentil invitación que me han hecho. ¿Qué les parece si antes de empezar tenemos una pequeña oración? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque nos das este hermoso sábado. Gracias también te damos porque ahora vamos a compartir tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo sea quien nos enseñe tu palabra en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tú nos dé paz en nuestros corazones y que tu palabra, Señor, en esta mañana nos instruya, nos enseñe, nos corrija. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Eh, Quiero invitarles a que busquemos en nuestras Biblias a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, y dice lo siguiente: procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y también vamos a buscar a Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses capítulo 2, versículo 15, que nos dice: para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. En algunas versiones encontramos la palabra irreprensible en lugar de irreprochable. Bien, estuve ayudando a mi hermana a llenar los registros, el registro escolar, que es un libro como su nombre lo indica, donde se registran los acontecimientos más destacados con sus fechas correspondientes de todos sus alumnos. Lo que cada niño y cada niña hizo durante el año escolar, sea bueno, sea malo. Y realmente es un gran trabajo, es un trabajo sumamente complicado. Los que son maestros me van a entender este asunto de llevar el registro escolar. No es tan sencillo como parece. Yo le voy a poner un ejemplo de lo que yo hice. Por ejemplo, yo puse en una de las casillas, en la casilla de Miguel, puse lo siguiente: Miguel se peleó con Andrés por un carrito. Eso fue en la casilla que corresponde a Miguel. Las casillas siguientes, que correspondían a Miguel, tenían que ser llenadas de cómo el niño fue evolucionando en su conducta y en su aprendizaje. Algunos de esos niños se les puso al lado de sus nombres la palabra excelente, al lado de sus nombres, escrita allí. Y para mí realmente esto fue una experiencia enriquecedora. Y llegó a mi mente los registros del cielo, los registros del cielo. Dios, como ustedes todos saben, Dios lleva un registro exacto de todas nuestras obras, buenas o malas. No de acontecimientos destacados, no de acontecimientos destacados, de todo lo que tú y yo hacemos diariamente. De esas cosas, de esos actos, se lleva un registro en el cielo, sea bueno o sea malo. Cuando Cristo venga por segunda vez, tiene planificado llevar al cielo tanto
a los que murieron en él como a los que vivieron en él. Pero es necesario e indispensable que antes de que esto ocurra, se realice una minuciosa inspección de cada vida, de cada nombre que está registrado en los libros del cielo. Esto, por supuesto, se realiza mediante el juicio previo a la segunda venida de Cristo, llamado el juicio investigador. Y quizás usted se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué? Bueno, hay personas que profesando el nombre de Jesús fueron y son falsos creyentes. Y eso vamos a leerlo en Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, 21 dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, fíjense ustedes que voy a destacar aquí en este versículo que dice Jesús que solamente entrará en el cielo aquellos que hacen la voluntad de su Padre que está en los cielos. Entonces, un ejemplo, le voy a poner un ejemplo, se lo voy a ilustrar porque es bueno uno ilustrar. A mí me gusta ilustrar cuando predico, cuando hablo, me gusta ilustrar, usar ilustraciones. Un ejemplo claro de la obediencia a la voluntad de Dios fue Noé. Noé, ese siervo de Dios. Y dice en el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo 7, en la página 81, dice lo siguiente: Dios le dio a Noé las dimensiones exactas y explícitas instrucciones de la construcción del arca. Dios fue el diseñador y Noé el maestro constructor. En Génesis capítulo 6, versículo 22 nos dice lo siguiente: y Noé hizo así, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Todos nosotros queremos ser aprobados. ¿Sí o no? Claro que sí. Todos queremos ser aprobados en las cosas que hacemos. Pero no todos están dispuestos a cumplir específicamente con lo que Dios nos manda u ordena en su palabra. No todos están dispuestos. Continúa diciendo aquí en este capítulo 7 del libro de Patriarcas y Profetas: se hizo todo lo humanamente posible para que la obra sea perfecta. Se hizo todo lo humanamente posible para que esa obra, para que esa construcción de ese arca fuera perfecta. Las medidas, las dimensiones, todo lo que Dios dejó, así mismo se llevó a cabo. Entonces, aquí yo quiero hacer un stop. Ellos, los constructores del arca, se esforzaron para hacer la estructura específicamente como Dios la mandó. Específicamente como Dios la mandó. Esto es lo humanamente posible. Esto es lo humanamente posible. La disposición que tú y yo tengamos en hacer la voluntad de Dios. Estar dispuesto y esforzarnos en obedecer, en cumplir esa voluntad, lo que Dios nos ordena por medio de su santa palabra. Ahora viene lo imposible. Lo que Noé no podía evitar. Vamos a ver lo que sigue diciendo aquí en Patriarcas y Profetas capítulo 7. Dice: de por sí,
no hubiera soportado la terrible tempestad que había de venir sobre la tierra. Solo Dios podía guardar a sus siervos de las aguas borrascosas. De por sí no hubiera el arca soportado la terrible tempestad, la terrible megatormenta que iba a caer sobre la tierra, una tormenta sin precedente, sin precedente. Vamos a leer lo que nos dice Hebreos 11:7. Vamos a ver, y ojo, que aquí vemos cómo Dios protege el arca, cómo Dios se encarga y con su infinito poder de hacer lo que Noé no podía evitar. Ese arca pudo haberse estrellado contra la roca. Mira que la construcción, ellos se esforzaron en hacerla perfecta como Dios la mandó, pero pudo haberse estrellado, pudo haberse roto por la tempestad, por el agua, golpeándola constantemente. Sin embargo, allí estuvo la protección divina. Allí estuvo Dios protegiendo a sus siervos. Vamos a ver lo que dice en Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Todos nosotros somos también herederos de esa justicia por la fe en Cristo Jesús. Y me gusta esa palabra cuando dice con temor preparó el arca. ¿Será que Noé estaba temblando de miedo al preparar aquella grande estructura? ¿O será que Noé sentía hacia Dios un respeto y una reverencia hacia Él porque era un Dios santo? ¿Será que Noé, por esa reverencia, o esa reverencia, ese respeto, lo manifestó en la obediencia a Dios? Creo que sí. Ese temor que dice ahí no fue miedo que Dios le iba a mandar un rayo. Sí, no, 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 no. Era reverencia y respeto a un Dios santo. Y esa reverencia y ese respeto hacia Dios se traduce en obediencia a Él. Bien, vamos a continuar. Dice también aquí en el libro Patriarcas y Profetas que así se perfeccionó su fe, o sea, la fe de Noé, así fue perfeccionada esa fe. Dio al mundo, oigan bien, dio al mundo un ejemplo de creer exactamente lo que Dios dice. Maravilloso, eso es maravilloso. Quiero de nuevo volver a leer a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Quiero volver a leer de nuevo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y también Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Dice, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. Noé fue un obrero aprobado y fue un obrero, podríamos decir, irreprochable o irreprensible o intachable. Cuando tú buscas en el diccionario los sinónimos de la palabra irreprochable, y oye, el significado de esta palabra es impresionante, y yo quiero compartirla con ustedes, el significado de la palabra irreprochable. Miren cómo dice el diccionario sobre esta palabra irreprochable. Dice que es tan perfecto y sin tacha que no admite ni el más mínimo reproche. Es increíble.
es tan perfecto y sin tacha que no admite ni el más mínimo reproche. Estas cualidades la tenía Noé. Noé fue justo, fue perfecto, fue intachable. Y lo vamos a leer en Génesis capítulo 6, versículos 8 y 9. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Caminó Noé con Dios. ¿Ven? Entonces, ahí están las cualidades que tenía este hombre, a pesar de la situación que le rodeaba, que no era fácil. No era tan fácil. En Mateo capítulo 24, en los versículos 37 y 39, allí se compara la situación social y moral de nosotros hoy, la condición actual de la humanidad en estos días, como en los días de Noé. Como en los días de Noé. Jesús hace esa comparación. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, vamos a leer aquí, hay un listado, una lista tremenda de pecados que iban a ser manifestados en el carácter de los hombres en los postreros días. Vamos a leerlo. Dice, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Vivimos en tiempos peligrosos hoy? Habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Eso es el pan nuestro de cada día, la desobediencia a los padres. Es una cosa impresionante. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno. Wow. Traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos evítalos. Eso mismo, ese mismo listado que vemos ahí, en esas citas bíblicas, ese mismo listado, esa misma condición moral, la vivió Noé en su época. La misma condición moral, la misma condición social, la injusticia, eso lo vivió Noé en su época. Vamos a leer lo que dice Génesis capítulo 6, versículos 5 y 7. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo lo designo de los pensamientos de su corazón era solo de continuo al mal. Todo lo que el hombre tenía en su mente, en su corazón, solo era de continuo al mal. No sé si esto les resulta familiar a ustedes, porque a mí sí me resulta muy, muy familiar. Entonces, nosotros hoy, que estamos viviendo en una generación retorcida, maligna, perversa, y ustedes pensarán que yo soy exagerada, pero créanme que intento no exagerar, de no ser exagerada, porque realmente se están viendo cosas impresionantes. Una generación retorcida, perversa. Ahora yo pregunto, ¿estamos delante de Dios como obreros aprobados, como obreros irreprensibles? Bueno, dejo esta pregunta ahí para meditar. Bien, Dios pondrá su sello al fin del tiempo. Dios pondrá su sello al fin del tiempo sobre los que Él justifica en el juicio previo
a su segunda venida. Sigue diciendo el relato del capítulo 7 de Patriarcas y Profetas, que una vez que Noé entró con su familia y los animales allí en el arca, el Señor cerró la puerta. Y eso lo encontramos en Génesis 7:16. En la página 82 de Patriarcas y Profetas, dice, el sello del cielo fue puesto sobre la puerta del arca. Dios la había cerrado y solo Dios podía abrirla. Así como Noé fue guardado en el arca, dice, así como Noé fue guardado en el arca, los justos serán escondidos por el poder divino. Dios puso su sello de aprobación, ese sello de protección sobre la puerta del arca. Ustedes saben, las grandes industrias o fabricantes o fábricas tienen un departamento de control de calidad. Y este departamento se encarga de que sus productos, una vez estén acabados, cumplan con los estándares establecidos. Si ese producto tiene una tara o un defecto, no recibe el sello de aprobación o el sello de garantía, el sello de calidad de esa empresa. Quiero compartir con ustedes lo que dice en el libro Evento de los Últimos Días, en el capítulo 15, página 87 y 88 de este libro, que habla acerca del sello de Dios. Y miren lo que dice aquí. Dice, el sello del Dios viviente se coloca sobre aquellos que con plena conciencia guardan el día de reposo de Jehová. ¿Dónde se coloca el sello? Sobre aquellos que con plena conciencia guardan el día de reposo de Jehová. Es decir, aquellos que saben exactamente lo que están haciendo, que saben exactamente cuál es su deber. También hay otro parrafito que dice en esta página 187 de Evento de los Últimos Días, la verdadera observancia del día de reposo es la señal de lealtad a Dios. La verdadera observancia. O sea, aquí no vale de cualquier manera. Guardar el sábado de cualquier manera aquí no vale. La verdadera observancia del día de reposo es la señal de lealtad. Isaías 58, 13 y 14, ese versículo que es tan conocido por nosotros. Yo quiero recomendarles a ustedes, recomendarles una lectura, pero esa lectura más bien que se haga como un estudio del capítulo 27 de Patriarcas y Profetas, que allí la sierva de Dios hace un desglose de los 10 mandamientos. Es precioso y les recomiendo esa lectura o ese estudio acerca de los 10 mandamientos, de la ley de Dios, cómo ella hace qué significa cada mandamiento, y allí ella explica el significado de cada uno de ellos. También le voy a recomendar otro estudio, otra lectura, que es el capítulo 29 del Deseado de todas las gentes, que nos habla acerca del sábado. El sábado no es de los judíos, el sábado no es de los adventistas del séptimo día. El sábado es de Dios, es el sello de Dios, es de Él. El sábado Dios lo hizo para toda la humanidad. El sábado está para toda la humanidad.
Yo les recomiendo que lean este capítulo 29 de Deseado de todas las gentes. También voy a continuar aquí con el libro Evento de los Últimos Días, hablando acerca de el sello de Dios. Dice que el sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Semejantes a Cristo en carácter. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo restaure el carácter de Dios en nosotros. No se lo pongamos tan difícil a Dios. Se lo ponemos difícil. Vamos a permitir que el Espíritu Santo restaure ese carácter de Dios en nuestras vidas. Eso es lo humanamente posible. Lo que tú y yo podemos hacer es permitir. De lo otro se ocupa Dios. De lo demás se ocupa Dios. De eso difícil que tú no puedes dejar o que yo no puedo dejar. De eso se ocupa Dios. De lo imposible. Lo posible para ti, para mí, es permitir, dejar, esforzarnos en obedecer lo que Dios nos manda. Vamos a permitir que el Espíritu Santo restaure ese carácter de Dios en nosotros. Miren lo que dice. Yo les hablaba a ustedes, le puse la ilustración de las fábricas, ¿verdad? Pero miren lo que dice aquí. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos, amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso y engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Que no tengamos esas taras o defectos para poder recibir ese sello del Dios vivo. Mis amados hermanos y hermanas, debemos hacer lo humanamente posible para ser semejante a Cristo. Como lo hizo Noé al construir el arca, como lo hicieron ellos, los siervos de Dios, al construir aquella estructura. Lo imposible le corresponde a Dios. La clave de esto, porque tú dirás, es que yo no puedo abandonar esto o aquello, cosas que a Dios no le agradan y que a lo mejor tú estás luchando, como yo también estoy luchando. Pero hay una clave, hay varias claves en la palabra de Dios, pero esta es una, para alcanzar la victoria sobre el pecado. Esta es una de ellas. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Pedir, mis hermanos, pedir. Pedir para que Dios nos ayude a dejar aquellas cosas que son imposibles para ti y para mí, pero que para Él nada es imposible, como lo dice su palabra. Lo que es imposible para los hombres, para Dios no lo es. Para Dios todo es posible. Entonces, te animo a que pidas, a que busque, que vas a encontrar. Si pide, vas a recibir. Si no tienes fe, pide fe. Si no puedes perdonar, pídele a Dios que te ayude a perdonar. Si tú no puedes amar, pídele a Dios que te ayude a amar. Pero todos tenemos que reflejar el carácter de Cristo para poder recibir el sello de aprobación, para poder recibir el sello de Dios. Todos tenemos que reflejar ese carácter. Y yo te garantizo que Dios te va a ayudar a recibir esa aprobación y a recibir el sello del Dios viviente. Que Dios te bendiga grandemente, mi querido hermano, hermana, en esta mañana. Y que esté en tu corazón el deseo
inmenso de permitirle al Espíritu Santo que restaure el carácter de Dios en tu vida. Que ese sea tu deseo cada día estar aprobado, irreprensibles delante de Dios. Porque sí es verdad que no sabemos cuándo viene Jesús. Día, hora, fecha, no la tenemos, pero tampoco sabemos cuándo vamos a morir. Nadie lo sabe. Así es que, mis amados, Dios te bendiga grandemente y que nos ayude a seguir adelante, pero siendo siervos aprobados, siervos intachables, siervos con esas cualidades lindas que tenía Noé a pesar del tiempo en que vivía. Dios te bendiga. ¿Qué te parece si ahora oramos, inclinamos el rostro y tenemos una oración para concluir? Padre amado, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella aprendemos, porque tu palabra nos enseña, porque tu palabra, Señor, tiene ese propósito en nuestras vidas, que seamos hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que estemos como siervos aprobados, irreprensibles delante de tu presencia. Pero ayúdanos, Señor, a conseguir, ayúdanos, Señor, a conseguir ese objetivo. Ayúdanos, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú siempre estás dispuesto a ayudarnos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.